Solo tenía 10 euros en el bolsillo y un vestido prestado por su vecina. Y sin embargo, aquella noche Elena García estaba convencida de que todo estaba a punto de cambiar. No sabía que el tipo con el que había estado chateando durante 3 semanas no se presentaría. No sabía que el restaurante más elegante del centro de Madrid la haría sentir como una intrusa, y no sabía, sobre todo, que desde otro lado de la sala alguien la estaba mirando desde que había cruzado la puerta. Alguien que la conocía bien, mucho mejor de lo que ella jamás hubiera imaginado, y que esa noche decidiría levantarse de su mesa para ir a su encuentro, cambiando para siempre la trayectoria de ambas vidas. Elena tenía 23 años y una forma de moverse por el mundo que no tenía nada de escenográfica. Crecida en Vallecas, en una de esas calles rectas de bloques de ladrillo visto donde los portales se parecen todos y las tiendas de barrio cierran tarde, había aprendido pronto que la vida no te regala nada. Su madre trabajaba en una lavandería industrial desde el alba. Su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 11 años, con una maleta marrón y ninguna explicación. Desde entonces, Elena había construido su existencia, ladrillo a ladrillo, sin quejarse, sin esperar que nadie llegara a salvarla. Ciertas mañanas se levantaba temprano, bebía el café de pie frente a la ventana, que daba al patio interior, miraba a las palomas caminar por los alféizares con ese andar mecánico suyo, y se decía que así estaba bien, que tenía lo que necesitaba, que no faltaba nada urgente. No siempre se lo creía, pero se decía igual, porque a veces las palabras llegan antes que la verdad, y luego la arrastran consigo. A los 18 años, había tomado el primer autobús hacia el centro con 200 euros, cosidos en el dobladillo de la chaqueta, como le había enseñado su abuela. La abuela Carmen, 74 años, manos grandes y seguras, capaz de hacer una tarta de manzana sin mirar la receta y de decir las cosas incómodas con una dulzura que no dejaba espacio a la defensa. Había sido ella quien le dijo «vete» cuando Elena había dudado. Le había dicho «vete, que aquí no creces más». Y te lo digo yo que me quedé y sé cómo acaba. Elena se había marchado una mañana de martes de octubre con la mochila en el asiento de al lado, el paisaje cambiando fuera de la ventanilla. Había llorado los primeros 20 minutos, luego había parado y había mirado hacia adelante. Era así. En Madrid había encontrado una habitación en un piso, compartido en la zona de Tetuán. 3 compañeras, un baño, una cocina pequeña donde solo cabían 2 sí, una se estaba quieta. Había trabajado en un bar durante 6 meses, luego en un supermercado, y después, a través de una agencia de empleo doméstico, había encontrado su camino, el que mejor le sentaba, no porque fuera menos que otros, sino porque ella era buena, cuidando los espacios y las cosas. Tenía ojo para los detalles, sabía ordenar lo que era caótico, y había en ello una satisfacción concreta que no sabía explicar, pero que sentía cada vez que salía de una casa dejándola diferente a como la había encontrado. Desde hacía casi 2 años trabajaba para Alejandro Vargas, propietario de una sociedad de promoción inmobiliaria con sede en el Paseo de la Castellana, un piso señorial, en el barrio de Salamanca, la agenda siempre llena y una forma de atravesar los pasillos de su propia casa como si estuviera cruzando un aeropuerto. Rápido y sin detenerse. Elena lo veía cada mañana durante pocos minutos. Un buenos días, raramente un intercambio de más de 2 frases. Jamás una pregunta personal. No era mala educación, era ausencia. Aquel hombre no estaba presente ni siquiera cuando estaba físicamente en casa, y con el tiempo Elena había dejado de esperar que le dedicara más atención de la que le daba al termostato de la calefacción. Aquella noche, sin embargo, Elena no estaba pensando en él. Estaba pensando en Javier, el chico conocido en una app 3 semanas antes, el de la foto sonriente, frente a la puerta de Alcalá, y los mensajes dulces que llegaban incluso a medianoche. Tenía voz en los dedos, escribía bien, usaba las palabras con un cierto cuidado que a ella le gustaba, y en esos 20 días de conversación había construido en su cabeza una versión de él que era quizás ya demasiado definida
demasiado tranquilizadora, demasiado perfecta para ser del todo real. Pero ella había dejado que se formara de todos modos, porque necesitaba creer que podía existir alguien así, alguien que la viera, que quisiera conocerla, que pensara que valía la pena un martes por la noche en un restaurante con mantel blanco. Había pasado toda la semana anterior pensando en ello en los momentos vacíos. Mientras pasaba la aspiradora por los pasillos del piso de Salamanca, mientras planchaba las camisas del señor Vargas con esa precisión que había desarrollado con el tiempo, mientras esperaba el metro en la estación de Goya, con el viento frío que se colaba por los túneles, se había preguntado qué diría, cómo se comportaría, si lograría parecer natural o si la emoción la traicionaría. Le había pedido a su vecina Rocío que le prestara el vestido color petróleo, ese con los hombros ligeramente descubiertos, que le quedaba casi bien si no mirabas demasiado de cerca la costura del costado. Rocío se lo había dado con un entusiasmo excesivo. Había pasado 20 minutos diciéndole que estaba guapísima, que Javier se quedaría con la boca abierta, que tenía que hacerse una foto antes de salir. Elena se había hecho la foto, la había mirado y había pensado que estaba bien. No perfecta, pero bien. Había comprado una barra de labios nueva, 3,90 €, en la perfumería del centro comercial, un color cereza oscuro, que Rocío había aprobado con un gesto solemne, como si estuviera evaluando una obra de arte. Se había peinado con el secador ella sola, en el pequeño baño que compartía con la compañera, y había tardado 40 minutos para un resultado que duraría probablemente hasta la primera bocanada de aire húmedo fuera del portal. Había cogido el metro con los 10 € que le quedaban hasta la próxima nómina, convencida de que Javier pagaría él, como había dicho, como parecía obvio, como se espera cuando alguien te invita a cenar a un sitio que conoces solo por las fotos de Instagram. El restaurante, ubicado en el vibrante barrio de La Latina, era exactamente como se lo había imaginado, quizás incluso más. Mesas separadas, velas encendidas, personal en uniforme oscuro, que se movía con esa fluidez silenciosa de los sitios donde se paga bien. El camarero le había indicado la mesa cerca de la ventana con una sonrisa de circunstancias, esa que se reserva a quien no se sabe bien dónde poner. No descortés, pero tampoco cálida. El tipo de sonrisa profesional que no tiene nada dentro. Elena se había sentado con la espalda recta, las manos apoyadas en las rodillas, la mirada fija en la puerta. Eran las 20 en punto. Javier debía llegar a las 20. Fuera, las luces de la ciudad se reflejaban en los adoquines mojados de la cava baja, y ella esperaba con esa esperanza silenciosa que cuesta más que cualquier cosa que se pueda comprar con dinero. A las 20:20, Elena había dejado de mirar la puerta y había empezado a fijarse en el móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. El camarero ya había pasado 2 veces a preguntarle si deseaba pedir algo, y ella había respondido que estaba esperando, con un tono que intentaba parecer tranquilo, pero que sonaba como una pregunta dirigida a sí misma. Pidió solo agua natural, porque incluso una sola copa de vino habría agotado, y sus 10 €. Y ella aún no sabía qué pasaría después. Miró el agua en el vaso durante unos segundos, la forma en que la luz de la vela pasaba a través creando un pequeño círculo luminoso sobre el mantel blanco, y pensó que era una imagen, casi bonita, y luego pensó que estaba notando la luz en el agua porque no tenía nada más que mirar. Y esto la hizo sentirse aún más sola de lo que estaba cuando llegó. Las mesas de alrededor estaban todas ocupadas. Parejas que hablaban en voz baja, grupitos de amigos que se reían de algo que ella no podía oír, una mujer mayor que cenaba sola con un libro abierto junto al plato y un aire de quien ha decidido que estar sola no es necesariamente una tragedia, sino una elección hecha conscientemente que es distinto. Elena la observó durante unos segundos, pensó que quizá tenía razón. Luego el teléfono vibró y su estómago dio un salto vertical. Era una notificación de la app. Abrió el mensaje con los dedos temblándole apenas. Es temblor mínimo que se produce cuando el cuerpo ya sabe lo que la mente aún no ha admitido. Javier había escrito 3 líneas, solo 3. Perdona,
pero no voy. He repensado todo. No creo que seas para mí. Suerte. Releyó el mensaje 2 veces, luego una tercera. No hubo ningún momento dramático, ninguna lágrima inmediata. Fue más bien como recibir un puñetazo en el estómago sin que el dolor llegue de inmediato, esa fracción de segundo en la que el cuerpo aún no ha entendido qué ha pasado, y sigues ahí de pie, casi sorprendido de seguir de pie. Elena permaneció inmóvil durante casi 1 minuto, el teléfono en la mano, la pantalla apagándose lentamente, mientras ella intentaba decidir qué estaba sintiendo exactamente. Si era humillación o tristeza, si era rabia, o las tres cosas juntas pegadas la una a la otra de una manera que no se puede separar. Pensó en todas las veces que había releído las conversaciones con Javier durante esas 3 semanas, buscando señales de algo que no iba bien, algo que debería haber entendido antes. No las había encontrado, o quizá no las había querido encontrar, que era diferente pero llevaba al mismo lugar. Fuera pasó un taxi ruidoso que hizo vibrar ligeramente los cristales. Una pareja en la mesa de al lado se rió de algo. El camarero volvió a preguntarle si todo iba bien con una expresión que no significaba realmente «va todo bien», sino más bien «tiene intención de pedir algo» o «debo liberar la mesa para alguien que sí cene». Elena guardó el teléfono en el bolso, se levantó lentamente, colocó la silla, como si aquello fuera importante, como si dejar todo en orden detrás de sí fuera la única cosa sobre la que aún tenía control en ese momento. Pagó el agua, 1,50 €, con la moneda exacta que cogió del fondo del bolso, sin mirar al camarero a la cara. Luego se dirigió hacia la salida con paso regular. La cabeza, ligeramente alta, el mentón apretado en ese esfuerzo físico que se hace cuando se quiere no llorar en público y el cuerpo no quiere colaborar. Había casi llegado a la puerta cuando las piernas le cedieron un poco y se apoyó en la pared cerca de la entrada, en un rincón discreto entre el guardarropa y el pasillo que llevaba a los baños. Ese tipo de rincón que existe en los restaurantes como si hubiera sido pensado a propósito para contener los momentos que no se quieren dejar ver. Sacó el teléfono de nuevo, no para mirar los mensajes, sino solo para tener algo en la mano. Algo que justificara el hecho de que estaba allí parada y no iba a ninguna parte, que parecía ocupada en lugar de ser simplemente una persona que no sabe a dónde ir. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no caían todavía, retenidas por esa tensión muscular alrededor de los ojos que se aprende a usar cuando uno se acostumbra a no llorar donde la gente puede ver. Se mordió el labio inferior. Pensó en la vecina Rocío, que le había prestado el vestido con esa cara entusiasta y le había dicho, «Verás qué buena noche», y sintió algo caliente y doloroso junto al pensamiento de tener que contarle cómo había ido. Pensó en los euros que le quedaban en el bolso y en el hecho de que mañana por la mañana a las 7:30 tendría que ser puntual en el piso del señor Vargas, porque había que limpiar los cristales del salón y ordenar el despacho. Y ella nunca había faltado un día al trabajo en su vida, ni un día, ni siquiera cuando tenía gripe y se arrastraba con 38 de fiebre. Pensó que quizá ese era el problema. Su vida tenía un horario de entrada y uno de salida, y en medio no había espacio para nada imprevisto, ni siquiera para un hombre que llegara de verdad cuando había dicho que llegaría, ni siquiera para una noche que fuera solo suya, que no tuviera que ver con el trabajo o el cansancio o las cuentas que hacer a fin de mes. Una lágrima cayó, solo una, por el lado derecho, rápida. Elena se la quitó deprisa con el dorso de la mano, ese gesto preciso y mínimo que se hace cuando se quiere que nadie vea. La barra de labios cereza que había comprado esa mañana, con tanto cuidado, probablemente ya se había difuminado. El vestido de Rocío tenía una arruga en el costado izquierdo de la que no se había dado cuenta antes. El pelo que había tardado 40 minutos en arreglar estaba cediendo a la humedad de la noche madrileña. Todo lo que había construido en ese día, toda esa pequeña arquitectura de esperanza, se estaba deshaciendo en cuestión de pocos minutos, y ella estaba allí de pie en un rincón de un restaurante elegante con calderilla en el bolso y ningún lugar a donde ir que le pareciera suficiente.
Al otro lado del restaurante, en un rincón tranquilo cerca de una estantería de madera oscura, con botellas de vino dispuestas por altura, alguien había bajado los documentos que estaba leyendo y estaba mirando hacia ella. No con curiosidad, sino con algo más difícil de nombrar, algo que él mismo no habría sabido definir si alguien se lo hubiera preguntado en ese momento. Alejandro Vargas tenía 42 años y una costumbre consolidada de no estar donde la gente esperaba que estuviera. Era el tipo de hombre que cancelaba las citas personales con más facilidad que las de trabajo, que no recordaba los cumpleaños, pero recordaba las cifras de los contratos firmados 5 años antes, que sabía el precio del metro cuadrado de cada barrio de Madrid, pero no sabía el nombre de la florista de debajo de su casa, esa que todas las mañanas sacaba las plantas a la acera y lo saludaba con la mano, y él respondía con un gesto de cabeza, sin detenerse. Esa noche debería haber estado en una cena de negocios en la zona de Asca, una mesa reservada con 3 socios y un potencial inversor suizo que debía decidir, antes del viernes, si entrar en un proyecto inmobiliario de 40 millones de euros. El inversor había cancelado en el último minuto por razones de salud. Nada grave, pero suficiente para hacer inútil todo lo demás. Alejandro había despachado a los otros con un mensaje escueto. Había cogido la americana y, en lugar de volver directamente a casa, había hecho una cosa que no hacía casi nunca. Había caminado sin un destino preciso. Era algo que le resultaba difícil, caminar sin rumbo, porque su cerebro tendía a llenar cada espacio vacío con algo productivo. Un análisis, una decisión pendiente, problema que resolver por adelantado. Esa noche, sin embargo, había caminado y basta, al menos durante los primeros 10 minutos. Luego, había empezado a pensar en el proyecto suizo, y se había dado cuenta de que estaba trabajando de nuevo, y había parado a propósito, cosa que le había costado un esfuerzo real. Había acabado en aquel restaurante de la Latina casi por casualidad, o al menos eso le parecía, aunque de adulto había dejado de creer que las cosas sucedieran por pura casualidad, sin que hubiera al menos una cadena de lecciones previas que las hiciera posibles. Había pedido un vino tinto de Ribera del Duero y un plato de arroz meloso con setas, y había abierto la carpeta con los documentos que llevaba siempre consigo, porque Alejandro Vargas era el tipo de hombre que no sabe estarse quieto, que transforma cada pausa en una oportunidad, que considera el silencio un desperdicio si no se usa para pensar en algo útil. Era un mecanismo que había construido a lo largo de los años y que ahora funcionaba de modo automático, casi sin que él se diera cuenta. Llevaba sentado allí unos 40 minutos, ya había terminado el arroz, y estaba releyendo por tercera vez el mismo párrafo de un documento sin lograr concentrarse de verdad, cuando había levantado la vista por casualidad. Por casualidad. O quizá porque algo en su visión periférica había captado un movimiento que no se adaptaba al ritmo del local. En la mesa cerca de la ventana había una mujer. La reconoció de inmediato, aunque le llevó unos segundos ubicarla, como cuando se encuentra a alguien fuera del contexto en el que se está acostumbrado a verlo, y el cerebro tarda un momento en encajar las piezas. Era Elena, su empleada de hogar, pero distinta a como la veía cada mañana. Pelo suelto sobre los hombros en lugar de la coleta habitual, un vestido color petróleo en lugar de la ropa de trabajo, una postura atenta y tensa de quien está esperando algo importante. Se había dicho que no era asunto suyo y había bajado la vista a los documentos. La había vuelto a levantar unos minutos después, casi sin quererlo. Luego otra vez y otra, como si hubiera algo en esa escena que continuaba reclamando su atención contra su voluntad. Había visto el momento en que ella había mirado el teléfono, ese modo preciso en que el cuerpo cambia cuando se lee algo que no se quería leer. La postura que cierra sobre sí misma, los hombros que ceden medio centímetro, el rostro que intenta permanecer neutro y no lo consigue del todo. Había visto cuando se había levantado, cuando había pagado con la moneda exacta tenida en la mano, cuando había detenido cerca de la entrada con esa espalda contra la pared que parecía la única cosa que la mantenía en pie. Alejandro Vargas
Había crecido en una familia donde las emociones no se mostraban porque mostrarlas se consideraba una forma de debilidad, o peor aún, de mal gusto. Su padre era un hombre que en el funeral de su madre había estrechado la mano a 200 personas sin llorar, y había considerado esto un motivo de orgullo. Su madre era una mujer que abrazaba con la misma frialdad mesurada con la que estrechaba la mano a un socio de negocios, como si el calor físico fuera un recurso que había que racionar. Él había aprendido de ellos, o quizá había aprendido contra ellos, construyendo una superficie lisa e impermeable que protegía todo lo que había debajo de cualquier cosa que pudiera llegar del exterior. Era bueno en los negocios porque era bueno no dejándose tocar, evaluando las situaciones sin que los sentimientos distorsionaran el juicio. Muchos colegas lo admiraban por esto. Él nunca había estado del todo seguro de que fuera una admiración que quisiera, pero esa noche, en ese restaurante, mirando a una mujer que intentaba no llorar, cerca de la puerta con 1 euro y 50 céntimos en la mano, sintió algo que no sabía reconocer con precisión. No era lástima. Era algo más físico, más directo. Era la sensación de ver a alguien que merece algo mejor de lo que está recibiendo. Y esa sensación tenía un peso, ocupaba espacio en el pecho de una manera que no podía ignorar. Se dio cuenta en ese momento de una cosa que lo perturbó más de lo que esperaba. En casi 2 años, nunca había mirado realmente a Elena. La veía cada mañana, durante pocos minutos, le decía buenos días. Encontraba la casa en orden, gracias a ella. Bebía el café que ella preparaba sin que él se lo hubiera pedido, nunca explícitamente. Largo, sin azúcar, con un poco de leche fría aparte, exactamente como lo quería, como si hubiera entendido sola lo que necesitaba, y sin embargo no sabía nada de ella, no sabía de dónde venía, no sabía qué soñaba por las noches, no sabía si tenía alguien que la esperara, no sabía si era feliz, o si se levantaba cada mañana con ese cansancio sutil de quien carga, y demasiado sola desde hace demasiado tiempo. Había sido invisible por culpa de él, no de ella, y él nunca se había dado cuenta hasta que la había visto en un sitio diferente, fuera del perímetro de su cotidianidad, y esto le dijo algo de sí mismo que no le gustó. Alejandro cerró la carpeta, se pasó una mano por la cara, permaneció inmóvil durante 30 segundos que parecieron mucho más, y luego se levantó. Se levantó de la mesa sin pensarlo demasiado, porque sabía que si hubiera pensado demasiado no, se habría levantado. Había aprendido con los años que ciertos momentos tienen una ventana de tiempo muy estrecha. Y si esperas a que la razón termine de analizar la situación, esa ventana ya se ha cerrado y te has quedado donde estabas. Alcanzó a Elena en 10 segundos, que era el tiempo necesario para atravesar el local entre las mesas. Y cuando ella lo vio, sus ojos se abrieron de una medida que él nunca había notado antes. Un marrón intenso, casi negro, con algo dentro que en ese momento se parecía al pánico puro. Elena dijo simplemente. Su voz salió más suave de lo que él mismo esperaba, como si algo en el tono hubiera decidido por sí solo ser amable en lugar de formal. Ella palideció visiblemente. Señor Vargas. Su voz era un hilo casi inaudible, y él vio cómo estaba intentando arreglarse deprisa, recomponer el maquillaje con la presión de la palma sobre la mejilla, alisar el vestido, volver a ser esa versión de sí misma que era presentable e invisible y no daba problemas. Esa versión que había aprendido a ponerse para ocupar el menor espacio posible. No tienes que hacer nada, le dijo con una firmeza tranquila. ¿Estás bien? Las palabras la bloquearon. Se miraron durante un segundo largo, embarazoso, lleno de todas las cosas que nunca se habían dicho en 2 años de pasillos cruzados, buenos días fríos y gracias secos. Alejandro no había preparado nada que decir. No estaba acostumbrado a hacer cosas sin prepararlas, sin tener al menos una estructura básica que seguir. No, tenía un plan, y esto lo ponía en una posición de vulnerabilidad que no conocía bien, pero decidió que estaba bien así. Estaba cenando allí al fondo, dijo, indicando su mesa con un gesto discreto. He visto que esperabas a alguien. No tienes que explicarme nada, pero si quieres,
Puedes sentarte un momento. Solo si quieres. Añadió esta última parte porque entendía que ella debía tener la posibilidad de decir que no era una situación en la que ella se pudiera sentir obligada, visto que él era su empleador y la diferencia de poder en su relación era una cosa real que no desaparecía solo porque estuvieran fuera del piso. Ella lo miró como si estuviera intentando entender si había una trampa escondida en esas palabras. Alejandro la entendía. Él también, en su lugar, habría buscado la trampa. Hablo en serio, añadió. Nada complicado. Solo no quiero que te quedes aquí, sola, pegada a un muro, si no tienes por qué. Elena abrió la boca. La volvió a cerrar. Bajó la vista hacia el suelo de baldosas hidráulicas del local. Permaneció así durante casi 10 segundos, que en la escala del tiempo ordinario no son nada. Pero en la escala de aquel momento eran suficientes para contener una decisión entera. Luego, con un gesto que a Alejandro le pareció requerir una cantidad de coraje desproporcionada respecto a la sencillez de la acción, asintió. Se trasladaron a su mesa en el rincón, el tranquilo con la luz baja y las botellas de vino en la estantería. Alejandro hizo un gesto al camarero para que trajera otra copa y repusiera las velas que se habían consumido. Elena se sentó con la espalda recta, como si estuviera sosteniendo un peso, y vertical, las manos en el regazo, los ojos que de vez en cuando se levantaban hacia él y luego bajaban de nuevo hacia la mesa, como si mirarlo fuera una cosa que requería un esfuerzo que no podía durar mucho. Durante casi un minuto nadie dijo nada, el tipo de silencio que se forma entre dos personas que están ambas intentando entender dónde han ido a parar y cómo han llegado hasta allí. Es extraño decirlo, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que tiene un espesor, que dice algo incluso sin palabras. Era el tipo de persona que debería haber venido, dijo Alejandro al final, no como pregunta, sino como constatación. El tono de quien evalúa los hechos sin juzgar a la persona que se encuentra en medio. Elena dudó, miró la mesa. Era alguien que había conocido online, dijo al final. Ha cancelado con un mensaje. Ha dicho que no soy para él. Su voz era plana, controlada, el tipo de planicie que se usa cuando se retiene todo hacia adentro, porque si se deja salir, se corre el riesgo de no parar. Nunca. Alejandro la miró en silencio por un momento. Pensó que aquella era exactamente la cosa equivocada para decirle a alguien como ella, alguien que había construido su propia dignidad día a día, pieza a pieza, con sus propias manos y sin ayuda. No eres para él, repitió él, y en su voz había algo preciso, no desdén teatral de película romántica, sino la sequedad calibrada de quien ha evaluado la situación y ya ha emitido el veredicto sin posibilidad de apelación. Entonces es un idiota. Elena levantó la vista de golpe. No se esperaba esa palabra en esa boca. No se esperaba ese tono directo, esa falta total de filtro diplomático por parte de un hombre que, en su experiencia, siempre había sido mesurado, distante, nunca fuera de tono. Vio algo en su cara que no había visto nunca en los pasillos de la casa en 2 años de cruces matutinos. Una expresión genuinamente enfadada por cuenta de ella, no por deber profesional o cortesía de circunstancias, sino por algo más instintivo que no lograba enmascarar. El camarero trajo la copa y se quedó esperando. Alejandro indicó la botella de tinto que estaba todavía casi llena. Elena abrió la boca para decir que no era necesario, que no quería molestar. Pero él levantó una mano con un gesto tan calmado y natural que la frase se quedó a medias. Sirvió él mismo el vino, cosa que el camarero podría haber hecho, pero que él hizo de modo diferente. Más lento, como si aquel gesto tuviera un significado que iba más allá del simple llenar una copa. Alzó la suya hacia ella sin ceremonias, sin discurso. Elena levantó la suya con una mano que ya no temblaba del todo. Brindaron sin decir nada, y en ese momento algo se movió entre ellos, no de modo cinematográfico, sino de modo real, que es más difícil de describir, pero se siente de manera más permanente. La conversación arrancó lentamente, como arrancan las cosas entre personas que no se conocen de verdad, pero que se han visto cada día durante 2 años, creando
una familiaridad de superficie que no tiene nada de real debajo. Había algo extraño y no del todo incómodo en esto. La sensación de estar ya dentro de algo sin saber exactamente cómo se ha entrado. Hubo primero una fase de frases breves, de preguntas cautas, de respuestas mesuradas por ambas partes. Luego, gradualmente, algo se aflojó, no de modo dramático, como se desata un nudo que no se suelta de golpe, sino que cede poco a poco, fibra a fibra. Alejandro le preguntó de dónde venía y ella le dijo, Vallecas, y él asintió, con la expresión de quien estaba buscando algo, y lo ha encontrado, aunque no habría sabido decir qué exactamente. Ella le preguntó cómo es que no estaba en la cena de negocios de la que le había oído hablar por teléfono esa mañana. Una pregunta que salió de modo natural antes de que ella pudiera decidir si hacerla o no. Y él se quedó un instante en silencio porque no estaba acostumbrado a ser observado. No estaba acostumbrado a la idea de que alguien escuchara sus llamadas, no por cotillear, sino simplemente porque estaban en el mismo espacio. Se ha cancelado, dijo. El inversor estaba indispuesto, y ella sin pensarlo respondió. Menos mal. Entonces él levantó las cejas. Ella añadió. En el sentido de que parece que le ha servido estar aquí, con esa sencillez desarmante de quien no está construyendo nada estratégico, que dice solo lo que piensa porque aún no ha aprendido a filtrar cada frase en base al efecto que produce. Alejandro se rió. No una risa educada, no la profesional que usaba en las reuniones cuando alguien hacía un comentario que no era tan divertido pero había que responder. Una risa verdadera, breve, sorprendida de sí misma. Elena lo miró, como si no se esperara ese sonido de él, como si hubiera descubierto que aquel hombre era capaz de producir un sonido así. Y esto le cambió algo en el modo de mirarlo. Él se dio cuenta y se preguntó cuántas veces había reído así en los últimos años. No muchas, quizá poquísimas. Comenzó a preguntarle sobre Vallecas, qué significaba haber crecido allí, y ella contó. Contó de su madre que volvía a casa por la noche con las manos rojas del agua caliente de la lavandería y preparaba la cena cantando coplas que ninguno de los dos sabía de dónde venían. Canciones que quizás su madre había aprendido de su propia madre. Y así hacia atrás en el tiempo, hasta alguien que nadie recordaba ya. Contó del patio de vecinos, donde en verano todos sacaban las sillas y se estaba hasta las 11 de la noche hablando de nada y de todo, donde los niños jugaban hasta que oscurecía y las madres los llamaban desde el balcón, con ese tono que significaba última vez. Contó de la abuela Carmen que le había enseñado a coser, a no tirar nada, a guardar el dinero en el dobladillo de la chaqueta, a decir las cosas verdaderas incluso cuando costaban algo. Contó cómo había partido una mañana de octubre con 200 euros y una mochila y el corazón en un puño, y cómo Madrid al principio la había hecho sentirse pequeña. Y luego, poco a poco, le había entrado dentro, barrio por barrio, como un idioma que aprendes sin darte cuenta. Alejandro escuchaba con una atención que Elena no estaba acostumbrada a recibir. No era el tipo de escucha educada que se practica mientras se espera el propio turno para hablar. Ese tipo de escucha en la que los ojos del otro están presentes, pero la cabeza ya está en otra parte. Era escucha verdadera, la que reconoce porque la persona hace preguntas que demuestran haber oído de verdad lo que acabas de decir, que construye sobre lo que has dicho, en lugar de desviar hacia algo suyo. Le preguntó por la abuela. Le preguntó cómo se hacía para coser el dobladillo de una chaqueta sin que se viera. Le preguntó si todavía escuchaba las canciones de su madre o si las había olvidado. Y ella se quedó sorprendida por la pregunta. Luego, dijo que algunas las escuchaba todavía, que de vez en cuando le salían sin que las hubiera llamado. Él dijo que era una cosa bonita. Lo dijo sin añadir nada más, sin explicarla. Y eso a ella le gustó. Luego, casi sin darse cuenta, empezó a hablar él también. Dijo que su padre nunca había tenido tiempo. Lo dijo de modo directo, sin intentar hacerlo más aceptable de lo que era o justificarlo con las circunstancias. Dijo que había
crecido en una casa grande y silenciosa en el barrio de Salamanca, donde el dinero resolvía todo excepto las cosas que importaban, y que durante mucho tiempo había pensado que eso era normal, que era así para todos los que tenían lo que él tenía. Luego había entendido que no era normal, era solo lo que conocía. Dijo que a los 38 años había entendido que no sabía cómo relajarse de verdad, cómo estarse quieto sin hacer nada, cómo hablar con alguien sin que la conversación tuviera un propósito preciso. Y dijo esta cosa con una sencillez que parecía costar algo, que parecía el resultado de años de no decirla y luego, finalmente, decirla. Elena lo escuchó sin comentar enseguida, y él apreció esto más de lo que podía explicar. Apreció que no intentara consolarlo con frases hechas, que no buscara el lado positivo de todo, como si cada cosa debiera tener una moraleja, que no se apresurara a llenar el silencio. Cuando dijo, «No sé cómo hacer cosas sencillas», ella no respondió que las cosas sencillas se aprenden o que nunca era demasiado tarde o cualquier otra frase que podría haber parecido de ayuda, pero en realidad solo habría cerrado la conversación. Permaneció en silencio un momento mirando la copa de vino. Luego dijo, «Mi padre volvía a casa cada noche con una flor, incluso cuando estaban secas, incluso cuando eran feas. Las recogía al borde de la carretera, en los descampados cerca de la fábrica donde trabajaba. Mi madre las ponía siempre en un vaso de agua en el alféizar de la cocina, incluso las que duraban un día. Solo». Alejandro permaneció en silencio. Había algo en esa historia que lo golpeó de modo físico, como cuando se oye una nota de música que no te esperabas y se para la respiración por un segundo. «Tu padre sabía hacer las cosas sencillas», dijo al final. Ella asintió. Sí, no sabía hacer casi nada más, pero eso lo sabía hacer bien. Y dicho así, con esa voz tranquila y sin nostalgia impostada, parecía la cosa más importante que un hombre pudiera saber hacer. Cuando el camarero trajo los menús, Elena tendió la mano para abrir el suyo, luego se detuvo. El gesto fue apenas perceptible, menos de un segundo, pero Alejandro lo vio. Vio cómo ella bajaba la vista hacia el bolso con una expresión que no era difícil de leer para cualquiera que tuviera alguna experiencia con personas que tienen que hacer cuentas con lo que tienen, que calculan sin que parezca que están calculando, que toman decisiones económicas en tiempo real mientras hacen otra cosa. Entendió en un instante lo que estaba pasando, sin necesidad de explicaciones. Zenollo dijo simplemente, sin explicaciones elaboradas, sin hacer pesar nada, sin el tono de quien está haciendo un favor, y espera que sea reconocido. Ella abrió la boca para protestar, esa protesta inmediata y casi refleja de quien está acostumbrada a no aceptar cosas que no ha pedido. Y él levantó mano con un gesto tranquilo, que no era autoritario, pero era definitivo. «Estás aquí porque te lo has ganado», dijo. «Has cogido el metro, te has arreglado, has salido de casa para alguien que no se ha presentado. Lo mínimo que puede hacer la noche es darte una comida decente. No es caridad, es una corrección». Elena lo miró durante un largo instante, luego abrió el menú. Pidieron ambos sin prisa. Alejandro eligió el arroz que ya casi había terminado antes. Elena eligió unos macarrones con chorizo, que era la primera cosa que le había apetecido del menú. Esa cosa concreta y directa que amaba de ciertos platos no necesitan explicaciones, no fingen ser lo que no son. Luego añadió con una pequeña vacilación que él sintió claramente. «¿Podría tener también pan?». El camarero dijo, «Por supuesto, señora», y se fue. Alejandro no dijo nada sobre la vacilación, pero la registró. La añadió a lo que estaba aprendiendo sobre ella en esa velada, una pieza a la vez, como se ensambla algo de lo que no se conoce todavía la forma final. Se preguntó cuántas veces aquella mujer se había contenido de pedir algo, no por falta de deseo, sino por hábito a no ocupar demasiado espacio, a no parecer exagerada, a no dar la impresión de querer más de lo que le correspondía. Probablemente habían sido muchas veces, probablemente se había convertido en una segunda naturaleza esa moderación continua de sí misma, ese calibrar constante de cuánto se puede permitir estar presente.
Hablaron durante toda la comida de cosas que no se esperaría encontrar en una conversación entre un empresario de éxito y la mujer que le limpia la casa cada mañana. Pero aquella categorización, Alejandro se dio cuenta, ya se había convertido en una cosa que no se sostenía más. No en ese contexto, no con esa persona que hablaba con esa precisión y esa franqueza. Hablaron de música. Ella amaba el soul americano de los años 60. Aretha Franklin, Otis Redding, Sam Cooke. Esa música que suena como si el dolor hubiera encontrado una manera de ser hermoso sin dejar de doler. Él descubrió que nunca había escuchado de verdad nada parecido, que tenía un conocimiento de la música que era esencialmente decorativo, hecho de nombres que reconocía sin haberlos escuchado nunca realmente. Ella dijo que se perdía algo fundamental, y lo dijo, no como reproche, sino como constatación, con esa misma cualidad directa y no agresiva que tenía en todo lo que decía. Hablaron de libros. Ella leía novelas que sacaba en préstamo de la biblioteca municipal de su barrio. Iba cada 2 semanas. Conocía a los bibliotecarios por su nombre. Le gustaban las historias que trataban de personas ordinarias en circunstancias extraordinarias, o personas extraordinarias en circunstancias ordinarias. Decía que eran esas las historias más honestas. Él tenía estanterías llenas de ensayos de economía, estrategia empresarial, biografías de emprendedores, libros que compraba porque parecían útiles y que raramente terminaba porque a la mitad perdían la capacidad de mantener su atención. Ella dijo que quizás era porque leía libros que le confirmaban cosas que ya sabía en lugar de contarle cosas que no sabía. Él lo pensó y no logró decir que estaba equivocada. Hablaron de Madrid. Ella había aprendido a moverse por la ciudad, como se aprende un idioma extranjero, con esa combinación de método e intuición que sirve cuando no se crece dentro de algo, sino que se llega desde fuera y debes reconstruir todo desde la gramática. Conocía rincones de la ciudad que él nunca había visto, aún habiendo nacido allí. Mercados de abastos, patios escondidos en Malasaña, casas de comidas con 10 asientos y ninguna presencia online que hacían un cocido, que él, criado en almuerzos de representación y cenas en restaurantes con estrellas Michelin, nunca había probado. Le dijo que le gustaría verlos. Lo dijo, de modo espontáneo, sin calcular si era apropiado decirlo, y ella lo miró con una expresión que por un segundo parecía evaluar si estaba bromeando o no. Luego, dijo vale. Una palabra sola, pero con un tono que significaba mucho más. En un momento dado, Elena dijo una cosa que lo hizo quedarse en silencio durante casi 1 minuto. Dijo que a veces le parecía vivir en la misma ciudad, pero en una planta diferente del mismo edificio, como si hubiera un ascensor entre las 2 plantas, pero el ascensor no tuviera botón para subir, solo para bajar. Alejandro la miró. Era la descripción más precisa y más personal que había oído en años de conversaciones públicas y privadas sobre desigualdad y oportunidades, todas las veces que había participado en congresos y mesas redondas donde alguien hablaba de estas cosas con las palabras justas, pero desde una distancia segura. Esta mujer estaba hablando desde el centro de la cosa, sin retórica, sin resentimiento, solo con esa claridad de quien sabe exactamente dónde está y de dónde viene. Tienes razón, dijo. Ella se encogió de hombros. No lo digo por quejarme, lo digo porque es verdad. Y las cosas verdaderas hay que decirlas. Si no, no cambian. Alejandro permaneció en silencio todavía unos segundos. Fuera, en la cava baja, alguien reía fuerte. Dentro, las velas de las mesas se acortaban lentamente, consumiéndose sin prisa. Ninguno de los dos miró la hora cuando el restaurante empezó a vaciarse con esa progresión gradual e inevitable de los locales que se acercan al cierre. Las mesas que se liberan una tras otra y el personal que empieza a moverse con una frecuencia diferente, más orientada a la conclusión que al servicio. Alejandro pidió la cuenta. Elena hizo el gesto de abrir el bolso y él negó con la cabeza sin énfasis, sin hacer de ello una cuestión de principio. Como se hace cuando algo ni siquiera está en discusión. Pagó. Dejó una propina generosa porque estaba en su forma de ser incluso cuando no pensaba en ello, y se levantó
con esa naturalidad de quien ha decidido que la noche aún no ha terminado, aunque el restaurante esté cerrando. Salieron juntos al fresco de la noche madrileña. La Latina todavía vibraba con alguna voz lejana de un local que seguía abierto más adelante, el ruido de fondo de la ciudad, que nunca se apaga del todo, esa vibración continua y baja que quien ha nacido en Madrid ya no oye, pero quien ha llegado de fuera sigue, percibiendo como algo vivo. Y Elena se detuvo en la acera y dijo que cogía el metro, con esa naturalidad práctica de quien ya ha calculado los tiempos del último tren y sabe que debe moverse. Alejandro dijo que la acompañaba a la estación, no como propuesta, mas bien como hecho ya establecido, dicho de modo tranquilo, y ella no protestó. Caminaron unos minutos por las calles estrechas del Madrid de los Austrias, el empedrado irregular bajo los pies, las farolas de estilo fernandino proyectando luz naranja, creando ese tipo de belleza castiza y real que se encuentra en el centro de la ciudad por la noche si se mira en la dirección correcta. Caminaban, con una distancia entre ellos que era la de dos personas que aún no han decidido cuánto espacio ocupar. No demasiado cerca, no demasiado lejos. Ese margen, intermedio en el que se está todavía negociando algo sin decirlo. Cuando llegaron a la entrada de la estación de metro de la Latina, Elena se giró hacia él y dijo: «Gracias». No el gracias formal y ceremonioso, no el que se usa para rellenar los finales de las conversaciones cuando no se sabe cómo cerrarlas. Era el gracias de alguien que ha sido realmente sorprendido por algo bueno y lo reconoce de modo directo sin embellecerlo. Alejandro asintió. Luego dijo una cosa que no había programado, que salió antes de que pudiera evaluarla. «Mañana por la mañana no tienes que venir». Elena lo miró con una expresión que no entendía todavía a dónde iba esa frase. «No lo digo para despedirte», añadió enseguida, y su voz tenía una cualidad casi divertida por el hecho de que ella pudiera pensarlo. «Lo digo porque has tenido una noche difícil y mereces dormir sin despertador. Tómate el día». Ella permaneció inmóvil. En casi 2 años de trabajo nunca había sucedido una cosa así. Nadie le había dicho nunca tómate el día como si su descanso fuera una cosa que importaba, como si el hecho de que necesitara estar quieta un momento fuera una cosa normal y no un problema que gestionar. «No sé si», empezó ella, pero él la interrumpió gentilmente con esa misma mano levantada que había usado en el restaurante, firme y sin peso. «El trabajo estará ahí pasado mañana. Vete». Ella lo miró todavía por un segundo, luego bajó los escalones del metro sin añadir nada más, y él permaneció en la acera hasta que la cabeza de ella desapareció bajo el nivel de la calle, engullida por la luz fluorescente de las escaleras mecánicas. Luego volvió hacia casa a pie, cosa que no hacía casi nunca porque vivía a 40 minutos y siempre usaba el coche o taxis. Pero esa noche caminar parecía correcto. Caminó a través de calles que conocía de toda la vida y que esa noche parecían ligeramente diferentes, como cuando se vuelve de un sitio donde ha sucedido una cosa importante y el mundo no ha cambiado de aspecto, pero se mira, con ojos que han cambiado algo por dentro. Aquella noche no abrió la carpeta con los documentos, no respondió a los correos que tenía pendientes. Se sentó en la terraza de su ático con un vaso de agua y permaneció allí durante casi 1 hora mirando los tejados de Madrid, las cúpulas, las antenas y toda esa geometría urbana que conocía desde siempre, pero que raramente miraba de verdad. Era la primera vez en años que lograba estarse quieto sin que la cabeza se llenara inmediatamente de cosas que hacer. Los días que siguieron fueron extraños, de una manera difícil de describir a quien no los estaba viviendo desde dentro. Elena volvió el día después de la ausencia, puntual como siempre, y él ya había salido, pero había dejado el café en el termo con una nota en la que había escrito: «Gracias por ayer noche». Solo eso, 3 palabras y su nombre. Ella releyó esa nota 3 veces a lo largo de la mañana mientras trabajaba, y cada vez tenía la misma sensación de algo que no se esperaba encontrar donde lo había encontrado. Empezaron a intercambiar pequeñas cosas, ese tipo de pequeñas cosas que no se notan singularmente, pero que acumuladas se convierten en un idioma nuevo entre 2 personas.
Él aprendió que ella dejaba siempre una flor silvestre, recogida de algún alcorque, en el alféizar de la cocina. Lo había hecho siempre sin pedirle y permiso, y él nunca lo había notado. Y ahora lo notaba y no lo quitaba. Ella notó que él había empezado a volver a casa una hora antes por la tarde, cosa que no había hecho nunca antes, o al menos no con esa regularidad. Se cruzaban a veces al final de la tarde, cuando el horario de trabajo de ella terminaba y él ya estaba allí. Comenzaron a beber el café juntos apoyados en la encimera de la cocina. 10 minutos, 15, como si fuera una cosa normal, incluso cuando estaba claro que era todo menos una cosa normal. Hicieron falta un mes y medio para que las cosas se convirtieran en lo que ya se habían convertido, sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido formalmente o declarado en voz alta. Ciertas veces las cosas se construyen así, no con una decisión precisa, sino con una serie de pequeñas elecciones cotidianas que se acumulan hasta convertirse en una dirección imposible de ignorar. Fue un domingo por la tarde. Elena no trabajaba los domingos, pero había pasado por allí para devolver las llaves de repuesto que había olvidado el viernes en la entrada. Una cosa rápida, 5 minutos como máximo. Alejandro estaba intentando cocinar algo con resultados evidentemente escasos, porque la cocina parecía, después de una pequeña catástrofe controlada, tabla de cortar ocupada, 2 ollas, una sartén y un aire general de alguien que sabe qué quiere obtener, pero no sabe exactamente cómo llegar allí. Ella se había detenido en el umbral de la cocina. Había evaluado la situación con esa mirada rápida y precisa que había desarrollado con los años. La misma lectura de un espacio que usaba cada mañana para entender qué había que hacer primero. Luego había posado el bolso en una silla sin que él le dijera nada. Había abierto el cajón de los cuchillos con la seguridad de quien sabe exactamente dónde están las cosas y había dicho: «Dame un cuchillo», ya teniendo en la mano el que necesitaba. Él había levantado la cabeza y la había mirado con esa expresión de quien no se esperaba que alguien llegara a resolver un problema que no había terminado ni de reconocer como tal. Habían cocinado juntos durante 1 hora y pico, ella dando indicaciones con esa precisión práctica de quien ha aprendido a cocinar en una cocina de verdad para personas de verdad y no para quedar bien. Él ejecutando con esa concentración seria que ponía en todo, como si preparar un sofrito fuera una cosa que merecía la misma atención que un contrato importante. Habían discutido gentilmente sobre el ajo. Ella decía que había que quitarlo. Después de 2 minutos, él insistía en dejarlo más. Luego, él había probado el resultado siguiendo las instrucciones de ella y había admitido que tenía razón. Ella no había dicho «te lo había dicho», cosa que Alejandro apreció de modo desproporcionado respecto a su importancia. Habían comido lo que habían cocinado sentados a la mesa de la cocina en lugar de en el comedor, cosa que él no había hecho nunca desde que vivía en ese piso, siempre acostumbrado a usar la gran mesa de comedor incluso cuando estaba solo, como si hubiera un protocolo que respetar incluso en ausencia de público, sentados a la mesa de la cocina con los platos de diario en lugar de la vajilla. Buena. Habían hablado hasta tarde de cosas diferentes a todas las noches anteriores, más profundas y más ligeras al mismo tiempo, en esa combinación extraña que se produce solo cuando 2 personas han dejado de prestar atención a cómo parecen y se han puesto a hacer. Cuando Elena se había levantado para irse, eran ya casi las 9 de la noche, mucho más tarde de lo que había pensado quedarse. Alejandro le había dicho una cosa, estando de pie cerca del fregadero, con las manos todavía húmedas del agua de los platos que habían lavado juntos. Había dicho: «No quiero que dejes de venir aquí solo para limpiar». Elena se había detenido con el bolso en la mano, el abrigo ya a medio poner. Él había añadido: «En el sentido de que quiero que vengas también por otros motivos. Si tú también lo quieres». Esta última parte era importante. La había dicho de tal manera que quedara claro que era una pregunta, no una expectativa. Ella lo había mirado por un tiempo que parecía largo, pero probablemente fueron solo unos segundos, ese tipo de silencio que no es vacilación, sino evaluación real. Luego había dicho que lo pensaría.
Había salido, había cogido el metro, había mirado fuera de la ventanilla los túneles oscuros y luego las estaciones iluminadas, y había pensado en la pregunta durante todo el viaje hasta Tetuán. Lo había pensado durante 2 días. Había escrito el mensaje de respuesta 4 veces, lo había borrado 4 veces. A la quinta había pulsado enviar sin releer. Sí, una palabra. Él había respondido después de 2 minutos con un mensaje que decía: «Mañana te espero con el café listo». Elena se había reído, sola, en su habitación con la compañera que dormía al lado. No fue todo simple después, no fue romántico en el sentido fácil de la palabra. No hubo grandes gestos ni violines. Hubo, en cambio, algo más difícil de construir y más sólido. Hubo la elección hecha cada día de ser honestos incluso cuando costaba algo. Hubo el día en que la madre de Alejandro, venida a Madrid para un almuerzo dominical, encontró a Elena en la cocina, no en el papel que esperaba, y reaccionó con esa fría desaprobación que las mujeres de su generación y de su ambiente sabían usar como un arma precisa e invisible. Alejandro no cedió ni un centímetro. Dijo: «Madre, esta es Elena», con un tono que no dejaba espacio a preguntas sobre el significado de esta. Su madre entendió y siguió adelante con el almuerzo con la cara de quien está esperando que algo pase. Hubo el día en que Elena le dijo que no quería dejar de trabajar, no ese ni cualquier otro trabajo que pudiera hacer, porque el trabajo era una cosa suya, y ella había aprendido a no depender de nadie para lo que necesitaba y no quería. Dejarlo ahora que había encontrado a alguien que le gustaba de verdad, porque no quería que esa cosa cambiara quién era ella. Él respondió que lo entendía y que lo respetaba, y lo dijo de tal manera que ella entendió que lo pensaba verdad, no como concesión, sino como reconocimiento de algo que tenía sentido. Hubo el día en que empezó a trabajar en otra casa del barrio, ya no en la suya, porque ambos habían decidido que era mejor así. Y este cambio, que podría haber parecido una pérdida, fue en cambio una especie de liberación, una forma de redefinir los contornos de lo que eran el uno para el otro. Hubo el día, muchos meses después de aquella primera noche en la Latina, en que Elena entró en el piso de Alejandro con la llave que él le había dado sin hacer. Las ceremonias, encontró la mesa de la cocina puesta y una flor dentro de un vaso de agua en el alféizar. No una flor comprada en una floristería cara. Una flor recogida al borde de la acera, un poco torcida, con las hojas no perfectas. Ella permaneció quieta mirándola durante casi 1 minuto. Luego llamó a Alejandro, al salón, y dijo solo: «¿De dónde viene esto?». Él dijo: «La he encontrado en el alcorque cerca del portal». Parecía que no la quería nadie. Ella lo miró. Luego dijo: «Tu padre habría sabido qué hacer contigo». Y él entendió exactamente lo que quería decir. Y fue la cosa más bonita que le habían dicho en toda su vida adulta. Aquella noche Madrid hacía su habitual ruido de fondo, y el ascensor entre las plantas del edificio había encontrado, finalmente, la manera de ir en ambas direcciones. Quedarse sin